Bueno, señores estudiantes, vamos entonces a ver los tipos de reacciones químicas orgánicas. Dentro de las reacciones químicas orgánicas tenemos la reacción de sustitución, la reacción de adición, la reacción de eliminación, la de transposición, la redox y nos queda otra reacción que es la de condensación. Bueno, ¿en qué consiste cada una de estas reacciones? Ustedes deben saber diferenciar una de otra, qué es una reacción de sustitución, qué es de adición, qué es de eliminación, qué es de transposición, qué es de condensación, etc. Resulta que en química orgánica los grupos funcionales están distribuidos en compuestos de tipo saturados, o sea, aquellos que no tienen dobles enlaces, sobre todo los hidrocarburos, los insaturados, aquellos que llevan dobles y triples enlaces que pueden llevar uno o varios, aquellos compuestos que llevan oxígeno como los aldehídos, los ácidos, la acetona, los alcoholes, los éteres y los ésteres, y aquellos que llevan nitrógeno, aminas y amidas. Por lo tanto, tanto el enlace carbono-carbono como los grupos de cada una de esas funciones químicas, ellos sufren reacciones, diferentes reacciones. Unos se oxidan, otros se reducen, otros sufren eliminación, adición, entonces por eso se dan esas reacciones. Además, estos grupos funcionales hacen parte de unos compuestos llamados biomoléculas, o sea, las moléculas químicas que hacen parte de la vida, como por ejemplo las grasas, los azúcares, las proteínas, los ácidos nucleicos. Todos ellos están constituidos por todos estos grupos funcionales. Por lo tanto, a nivel del organismo sucede una serie de reacciones que lo que se permite mediante estas reacciones es obtener finalmente una energía metabólica. Así como, por ejemplo, la gasolina es un hidrocarburo que mediante la combustión se genera energía. ¿Esa energía para qué es? Para que el motor ande, ¿no es cierto? Nosotros, ¿para qué nos alimentamos? Para obtener energía. ¿Para qué? Para poder caminar, para poder hablar, para podernos mover, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste cada una de esas reacciones. Es importante, como les decía, que ustedes, si yo les digo una reacción de sustitución, ustedes ya sepan que es una reacción de sustitución. Si les digo una de adición, la misma situación. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la sustitución. Aquí tenemos nosotros el clorometano. Fíjense ustedes, el metano con el cloro. Yo siempre les decía, les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que hacer estructuras, fórmulas estructurales desarrolladas. Entonces tenemos este compuesto, sería este, ¿cierto? Miren. Y aquí tenemos el cloro. Esa reacción con el agua, entonces nos va a dar lo siguiente. El agua, ustedes saben que se separa en HOH, H2O. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es una sustitución. Se sustituye un elemento por otro o varios elementos por otro. Entonces, aquí vamos a sustituir el OH del agua por el cloro de este compuesto. Por lo tanto, nos quedaría C, nos quedan los mismos hidrógenos, ¿cierto? Pero aquí se va a sustituir este cloro por este OH, ¿sí? Y nos va a quedar, aquí nos queda sobrando un hidrógeno que se va con ese cloro, entonces queda HCl. Es una reacción de sustitución porque se sustituye este grupo de elementos por este otro. Eso es una reacción de sustitución. Aquí vemos otro. Estos R ustedes ya saben que son cíclicos, lineales, aromáticos, lo que sea. Aquí tenemos Y
y lo vamos a sustituir por el grupo Z, mire. Z, Y. ¿Dónde quedó Y? Se fue. ¿Y dónde quedó Z? Entró. Entonces, uno entra y otro sale. Bueno, dentro de las reacciones de sustitución, ahora vemos unos ejemplos. Adición, ¿en qué consiste? Estos más que todo se dan en compuestos que tienen dobles enlaces, porque se adiciona. A este no se le puede adicionar porque si a este se le adicionara, por ejemplo, si yo a este le adiciono OH, miren, ¿con cuántos enlaces quedaría este carbono? Quedaría con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. ¿Sí ven? Ella tiene que quedar con 4. Entonces, por eso usted entra, pero usted debe salir, porque no puede quedar el carbono con 5 enlaces. En el de adición, entonces tenemos hidrógeno, hidrógeno, doble enlace, hidrógeno, hidrógeno. Vean, CH2, doble enlace, CH2. Le vamos a adicionar cloro, una molécula de cloro, ¿cierto? Aquí debe haber un catalizador. Este cloro se disocia cloro-cloro. Cloro-cloro da cloro 2. Entonces, ¿qué es? Ustedes saben que en el enlace doble hay un enlace sigma que es fuerte y un enlace pi que es el débil, ¿no es cierto? Entonces, este enlace débil es el que se va a romper. Entonces nos daría lo siguiente. C, H, H, C, H y H, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquí había un doble enlace, entonces ese enlace se parte. Vea, se rompió. Y a ese enlace se le va a unir un cloro acá y un cloro acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la molécula? Nos quedaría C, aquí nos toca hacer un reordenamiento, ¿no es cierto? Entonces, este hidrógeno lo muevo para acá, doble enlace, aquí hidrógeno aquí y el hidrógeno aquí reordenado. Y aquí donde se partió el doble enlace, entonces aquí hay un doble enlace, entonces se partió y ahí se le unió en cada pedacito un cloro. Se llama de adición, se le adicionó, ¿sí ven? Y quedó el carbono con los 4 enlaces, mire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí tenía 1, 2, 3, 4 y este carbono tenía 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un ejemplo de adición, vea. Doble enlace, se va a unir A y B. Entonces, para que ella se una, tiene que partirse uno de los dobles enlaces. ¿Cuál es el que se parte? El pi. Ese es el que se quiebra. Entonces, aquí tenemos RR y se une ahí donde se partió el doble enlace. Mira, ahí se partió A a un lado y B al otro lado. Bueno, tenemos ahora la reacción de eliminación. La misma palabra dice, un grupo de átomos se produce un doble enlace. O sea, se elimina algo y algo queda. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a hacer la fórmula desarrollada estructural. 1, 2 y 3. Yo por eso les digo a ustedes siempre hagan la fórmula estructural desarrollada que les da más amplitud a ustedes para que entiendan las cosas. Hidrógeno, y aquí tenemos el OH, ¿sí? Esto se da en presencia de unos catalizadores, o sea, sustancias que van a permitir la reacción. Entonces aquí tenemos, este carbono va a quedar hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Va a quedar ahí el enlace. Aquí va a quedar lo mismo. Hidrógeno y aquí nos va a quedar hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Este hidrógeno, como es de eliminación, se elimina un hidrógeno y este OH. Se puede eliminar también este hidrógeno,
¿cierto? Este hidrógeno con este OH o este hidrógeno con este OH. Pero como aquí no es de un solo compuesto, sino que tiene que ser, perdón, de un solo carbono, tiene que ser de los dos. Entonces, usted pone un poco y yo pongo otro poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El enlace que estaba aquí, entonces viene y se une con el enlace que estaba aquí, ¿cierto? Y entonces forman un doble enlace. Se eliminaron dos átomos, uno de hidrógeno y otro de OH. ¿Cómo nos quedó la molécula? Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ustedes aquí vieron que había enlace sencillo y que al final quedó H, H, doble enlace, H, H más agua, ¿cierto? Mire, inicialmente tenía un enlace sencillo, pero tenía un OH. Finalmente quedó con un doble enlace y no quedó con OH. Entonces quiere decir que se eliminó. ¿Qué se eliminó? Mire, salió agua. El agua es HOH. Mire, salió el OH y el hidrógeno del otro carbón. Este OH que estaba aquí, mire, salió acá y este hidrógeno que estaba aquí salió acá en forma de agua. Y se formó un doble enlace. Esas son las reacciones de eliminación. Aquí tenemos lo mismo, mire. R, ustedes ya saben, son cadenas carbonadas, largas, cíclicas, aromáticas, lo que sea. Pero X y Y, perdón, Y y Z son dos elementos que por eliminación pueden salir, pero algo sucede ahí. Si quedan unos enlaces libres, entonces se forma un enlace, se unen los dos enlaces, mire, un doble enlace. Y sale Y, Z. Esa es de eliminación. Bueno, tenemos la de transposición. Estos son de isomerización. Es intercambio de grupos. Entonces ustedes miran acá, vean. R, 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 que son cadenas carbonadas, hidrógeno, hidrógeno. Aquí hay una X y miren lo que pasó. Quedó el mismo compuesto, pero hubo algo. Esta X que estaba aquí, mire para dónde se vino, para acá. Hubo un intercambio entre ellos los dos, o sea, un isómero de posición. Todo ese tipo de reacciones se dan en los compuestos orgánicos. La de redox o oxidorreducción, por lo general esas de redox son de combustión o son de fermentación. Aquí tenemos una de combustión, donde tenemos el metano con oxígeno, podría ser el octano, el caso del compuesto de la gasolina, con oxígeno. Finalmente tenemos CO2 y vapor de agua, o tenemos monóxido de carbono. Siempre cuando ustedes prenden, por ejemplo, una vela, al final obtienen ustedes CO2 o CO y vapor de agua. Y la otra es la de condensación. Las reacciones de condensación son aquellas donde yo tengo un compuesto A y un compuesto B y se agrupan para formar un compuesto más grande, AB, ¿sí? Que ahorita les doy ejemplos de ellos. Bueno, vamos a mirar aquí en este caso ya una conclusión. Las reacciones son de adición, entonces mire, aquí tenemos el sustrato, el reactivo, entonces ellos los dos se van a unir. Si son de adición se tiene que romper el doble enlace, da un enlace sencillo. De sustitución, se sustituye uno por otro, el caso acá. De eliminación, se eliminan ellos, ¿sí? Con otro reactivo. Finalmente se obtiene, mire, un doble enlace. Si ellos se eliminan, se forma el doble enlace, vea, y ellos salen. Y transposición es intercambio. Entonces miren ustedes, aquí hay un butano y aquí tenemos un metil propano, o sea, una molécula de estas se reorganizó.